Claro, la idea es que ustedes puedan dedicar un tiempo a ver esos videos de forma autónoma, duran 15, 20 minutos más o menos, y si ustedes tienen Ujú. dudas en la próxima clase, me la preguntan antes de partir o al final. Me dicen, Ya. profesor, ¿puede ver, aclarar este concepto, por ejemplo? ¿Por qué razón? Porque la idea es que vayamos teniendo ya toda la información eh, antes, ¿verdad? Y así ustedes ya, porque las últimas 2 semanas como que los alumnos andan medio desconectados, ¿te fijas? Entonces, para que puedan ya hacer los trabajos y tener toda esa información, ¿ya? Más allá del PowerPoint que yo les subí, sino que ir explicándole un poco esta teoría y en qué consiste. Bien, vamos a comenzar entonces con el constructivismo, ¿verdad? Dentro de las teorías del aprendizaje. ¿Y qué es lo que es el constructivismo? En el constructivismo encontramos tres autores que son los que de alguna manera van planteando esta nueva mirada al cómo se genera el aprendizaje. Tenemos a Jerome Brunner, por un lado, con el aprendizaje por descubrimiento, que es más contemporáneo que el autor siguiente, que es Lev Vygotsky, ¿verdad? En el que él plantea la teoría sociocultural o la zona de desarrollo próximo. Y finalmente a Simon Papert, ¿verdad? Que plantea los inicios ya de la robótica. Tenemos estos tres autores que se podrían decir que son los más representativos en función de las teorías constructivistas del aprendizaje o construccionistas, ¿ya? ¿Qué es el constructivismo, ya? O construccionismo. El constructivismo eh, lo entendemos como un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, un proceso participativo e interactivo del sujeto, ¿verdad? De modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, por el sujeto cognoscente, ¿ya? Veíamos en un primer momento las teorías conductistas que se centraban en la conducta observable del ser humano y su principal método es el reforzamiento, ¿verdad? Es decir, la motivación es extrínseca, ¿verdad? Otro tiene que motivar al sujeto para que aprenda, otro tiene que aplaudir y corregir, decir que bien que hiciste esto o que mal esto no se hace de esta manera, y centrado en la conducta. Tenemos un segundo momento, posteriormente, que es el cognitivismo, en donde en el cognitivismo eh, nos adentramos en la caja negra, ¿verdad? En la cognición del sujeto y tratamos de explicar cómo el sujeto aprende mediante ciertos esquemas cognitivos, a través de la asimilación y la acomodación, ¿verdad? O a través de la modificabilidad estructural cognitiva, como plantea Ruben Firstbein, en donde a través de un mediador el estudiante puede adquirir nuevo conocimiento. Para este último autor es importante el mediador, que vendría siendo el profesor o el adulto que ayuda a llevar esta nueva zona de aprendizaje. Eh, y luego de ello tenemos el paradigma constructivista, ¿verdad? Que implica que el mismo estudiante va a construir su propio conocimiento, ¿verdad? Es decir, en el constructivismo se aplica como un concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción, ¿verdad? Es decir, todo el enfoque constructivista involucra que el mismo estudiante vaya descubriendo y vaya aprendiendo como con un método particular, ¿verdad? Más que un método establecido por el profesor. Como figuras claves del construccionismo destacan Jerome Brunner, ¿verdad? Y Lev Vygotsky, que es como el diminutivo, pero tiene un nombre más grande, es como Levi-Somin Vygotsky, algo así. Y finalmente estos autores son los que más destacan en esta teoría y en el planteamiento que desarrollan. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, ¿verdad? Donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimientos a la acción. Y luego el construccionismo lo que hace es dotar al sujeto de protagonismo para que el sujeto vaya descubriendo y a través del descubrimiento aprenda. ¿Cuáles son los principales teóricos de esta teoría construccionista? Como les decía, Jerome Brunner, con el aprendizaje por descubrimiento. Luego tenemos a Lev Vygotsky, ¿verdad?
que es un autor bastante más antiguo que Jerome Brunner, y él plantea la zona de desarrollo próximo, o también la teoría sociocultural, que se llama, y Simon Papert, que es un autor más contemporáneo, que aborda la robótica y cómo el estudiante va aprendiendo a través del ensayo y error y a través de la experimentación. Vamos a ver hoy lo que plantea Jerome Brunner. Yo creo que alcanzar a ver sus planteamientos, ¿ya? Jerome Brunner, ¿verdad? Nace en Nueva York en 1915 en el seno de una familia judía acomodada, ¿ya? Ingresando a la universidad, ¿verdad? De Duke y graduándose en 1937. En 1941 obtiene un PhD en psicología en Harvard, ¿verdad? Y en el año 60 funda centros de estudios cognitivos aportando al proceso de la educación con aportes científicos. Ya vemos una foto ahí más abajo donde Jerome Brunner estaba más joven y él planteando un problema a un estudiante y el estudiante de alguna manera eh, metiendo las manos en este problema y tratando de experimentar, ¿verdad? Y ahí plantea la esencia un poco de su teoría, que es que aprendemos mediante la exploración. ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento? El aprendizaje para Brunner es el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos, hacia una comprensión o insight nuevos, ¿verdad? Él plantea la teoría del aprendizaje por descubrimiento, en donde el educador debe motivar a los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre los conceptos y construyan proposiciones, ¿ya? Brunner la define así: la enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que hay ahí afuera, sino a descubrir lo que tienen en sus propias cabezas, ¿verdad? Hacer un insight personal acerca de ciertos procesos. Implica que el alumno aprenda mediante descubrimiento de relaciones entre conceptos, proposiciones, ¿verdad? Ya que se le presentan los contenidos de forma pasiva y él debe sacar sus propias conclusiones a través de un método inductivo. ¿Cómo interpretamos esto? Lo interpretamos en el sentido de aprendizaje por descubrimiento de contenido y de forma. El aprendizaje por descubrimiento en términos de contenido implicaría que el estudiante descubra la esencia de los conceptos de lo que va aprendiendo. Y la forma tiene que ver con que emplee distintas formas o métodos para lograr el aprender. La primera evaluación que hicimos en la asignatura consistía en una presentación en PowerPoint, ¿verdad? En la que yo les asignaba un tema a ustedes y ustedes en grupo investigaban sobre este tema con una bibliografía básica, que era el libro de Papalia, y con otras bibliografías que ustedes podían ir añadiendo, ¿verdad? ¿Y qué los invité a hacer yo? A hacer esto, a hacer aprendizaje por descubrimiento. ¿En qué sentido? Ustedes se motivaron en poder desarrollar esta tarea en una motivación intrínseca, podríamos decir, por un logro personal de poder cumplir, o bien en una motivación extrínseca, es decir, por una nota. Yo quiero que me vaya bien, una nota, o quiero pasar el ramo y hacer la tarea, ¿verdad? Es decir, distintas motivaciones los movieron a ustedes a ese escenario. Por otra parte, ustedes fueron descubriendo, ¿verdad?, en la materia, en el contenido, y creando una propuesta nueva. Es decir, leyeron un libro, obtuvieron información y crearon una presentación de forma que ustedes utilizaron los colores que quisieron, las formas que quisieron, reordenaron la información, algunos les ponían monitos, ¿verdad? Es decir, reconvirtieron esta información. Y muchas de las presentaciones concluían en que les había hecho sentido porque habían conectado con experiencias previas de ustedes. Algunos me dijeron, si yo hubiera sabido esto cuando era adolescente, hubiera podido enfrentar esto mucho mejor. Es decir, hubo un aprendizaje por descubrimiento que además fue un aprendizaje significativo de acuerdo a la teoría de David Ausubel, ¿verdad? En la teoría de David Ausubel, en el aprendizaje cognitivo, en el enfoque cognitivo y en el aprendizaje aprendizaje significativo, David Ausubel nos plantea que para poder aprender un contenido hoy, debemos conectarlo con una experiencia pasada, ¿verdad? Mientras más importante, significativa sea esta experiencia pasada, más podríamos
de alguna manera, instalar un aprendizaje más duradero. Hay 12 principios del aprendizaje por descubrimiento, según Jerome Brunner, ¿verdad? En primer lugar, todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, ¿verdad? Es decir, todo el conocimiento em, que podemos observar, ¿verdad? Y que podemos acceder, va a ser aprendido por uno mismo. Dos, el significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal, ¿verdad? Es decir, de alguna manera tú vas adquiriendo y vas asignando un significado a ese descubrimiento que vas realizando. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, ¿verdad? Es decir, para poder transferir conocimiento es clave, es básico el conocimiento verbal, el uso de la palabra, ¿verdad? Lo que estoy haciendo yo ahora es transferir ciertos contenidos a través de un discurso verbal a ustedes, ¿verdad? El método de descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. Es decir, aquí se plantea que tenemos que organizar una tarea, una actividad que le permita al estudiante descubrir nuevas cosas. Y a través de este descubrimiento, tú vas pudiendo construir tu propio aprendizaje. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación, ¿verdad? Y aquí empiezan a haber elementos que tienden a cuestionar los modelos existentes educativos, ¿verdad? Jerome Brunner plantea que lo que tenemos que enseñar es a cómo el estudiante puede resolver problemas, no a la memoria, no a guardarnos cosas en nuestra memoria a largo plazo, sino que es poder enseñar o, en definitiva, instalar la capacidad para resolver problemas, que sería la meta de la educación en términos generales. El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la materia de estudio, ¿verdad? Es decir, en cómo la persona se entrena en poder entender cómo descubrir nueva información, ¿verdad? Cómo tú sabes, por ejemplo, de Alemania. Si tú necesitas ver un video de Alemania, si buscas un libro donde salga algo de Alemania, o buscas autores de música alemana, ¿verdad? O en definitiva le preguntas a un amigo sobre Alemania, es decir, cómo tú te entrenas en tu propia heurística de descubrir nueva información, ¿verdad? Y cómo tú vas creando un hábito finalmente de estudio en cuanto a aquello. Cada niño es un pensador creativo y crítico, ¿verdad? Es decir, aquí el sujeto, ¿verdad? Que aprende se concibe como un sujeto protagónico, activo, y en este caso como creativo, ¿verdad? Es un pensador crítico y creativo. La enseñanza expositiva es autoritaria, ¿verdad? Él planteaba que lo que estamos haciendo en este momento, y que es una enseñanza expositiva, tendería a ser autoritaria porque hay un discurso vertical de alguien que, entre comillas, puede conocer algo y alguien que está escuchando y recepcionando, ¿verdad? Es decir, Brunner era un crítico de la enseñanza expositiva, ¿verdad? Para él lo esencial era hacer que el mismo estudiante descubriera, creara cosas nuevas y a través de eso aprendiera. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo después, ¿verdad? El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo, ¿verdad? El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca, o sea, el aprender por las ganas de descubrir, ¿verdad? Y muchas personas dicen, a mí me gustaría viajar, ¿verdad? ¿Y dónde quieres viajar? No sé, viajar por Europa, ir descubriendo, ¿verdad? Cosas, ir dándome cuenta, ir caminando por lugares que no conocía, que no sabía, y es como la riqueza misma del descubrir por el descubrir, ¿verdad? Y porque así tú vas aprendiendo de experiencias nuevas. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. Condiciones del aprendizaje por descubrimiento. Primero, que el ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que de esta manera el individuo se dirige al objetivo que se planeó en un principio, ¿verdad? Es decir, tú debes tratar de poner las bases a través de las cuales vas dirigiendo el descubrimiento del estudiante, ¿verdad? Y es un ejercicio que hicimos en relación a la primera evaluación, ¿verdad? Yo les pedí basarse en el libro de Papalia, y ese era el ámbito de búsqueda restringido, ¿verdad? Pero eso no implicaba que era
que ustedes tenían que basarse solo en ello, sino que podían traer otras cosas y muchos de ustedes lo hicieron, ¿verdad? Eh, Ante la crítica, ¿verdad? Pensando que el estudiante es un pensador crítico y reflexivo, me decían, profesor, aquí hay datos muchos de Estados Unidos y no de Latinoamérica, así que yo le traje una tabla, un esquema en donde aparecen datos de lo que pasa en Chile. Excelente, ¿verdad? Usted está descubriendo y está aprendiendo a través del descubrimiento. Los objetivos y los medios deben ser bien especificados y ser atrayentes, puesto que así el estudiante estará incentivado y motivado para realizar este tipo de aprendizaje. Eso es muy importante, declarar, tener claridad en los objetivos de lo que vamos a hacer y también que esto sea atractivo para el estudiante. Los alumnos deben tener conocimientos previos para poder guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un estudiante que no tiene una base, no va a poder lograrlo, ¿verdad? Eso es importante, tener en cuenta los conocimientos previos del alumno. Los estudiantes familiarizados con procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de variables podrían resultar eh, con resultados más exitosos en este tipo de teoría o modelo, ¿verdad? Porque uno de los principios del descubrimiento es poder observar. Es de suma importancia que los alumnos perciban que la tarea tiene un sentido y que vale la pena realizarla. Esto los incentivará a realizar el descubrimiento, que llevará a que se produzca el aprendizaje. Generalmente, el aprendizaje por descubrimiento puede iniciarse con una pregunta, ¿verdad? Con una pregunta que motiva al estudiante a la búsqueda de esa información. Por ejemplo, ustedes saben que el agua se llama H2O, ¿verdad? En términos químicos. ¿Qué significa eso, verdad? Y con eso das guía al estudiante para que empiece a buscar información. Algunos le van a preguntar al compañero, otros van a buscar en internet, otros van a buscar en un libro, otros van a querer ver un video, etcétera. Ellos van a ir descubriendo, procesando esta información para después volcarla en el sistema. Jerome Brunner plantea que hay tres modelos, ¿verdad? El modelo en activo, ¿verdad? Que se refiere que se aprende haciendo cosas, manipulando objetos, imitando y actuando, ¿verdad? Ahí también tenemos eh, vínculos a la teoría de modelamiento del aprendizaje por la imitación, ¿verdad? El modelo en activo implica que tú tienes que hacer para aprender. También está el modelo icónico, ¿verdad? Que plantea que se aprende a través de la percepción del ambiente, de los objetos, de las imágenes, entre otros. Y aquí tenemos como ejemplo unas señaléticas, ¿verdad? Que en definitiva van a dar cuenta de un símbolo eh, y algunas personas van a aprender más a través de este medio de percepción. Y también está el modelo simbólico, que se plantea que se aprende más comprendiendo y representando conceptos abstractos, ¿verdad? Muchas veces a los estudiantes en básica, el profesor, eh, no sé, pues estaba la fecha del 21 de mayo, entonces cada uno tiene que hacer una maqueta relacionada con el 21 de mayo. Ahí lo que está haciendo el profesor es un modelo en activo, ¿verdad? Porque el alumno va a tener que aprender a hacer, a manipular objetos, pero también simbólico, ¿verdad? Porque le pide al alumno aprender comprendiendo y representando qué es lo que significa el 21 de mayo, ¿verdad? Los tipos de descubrimiento. Podría haber, según Jerome Brunner, un descubrimiento inductivo, que implica la colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización, ¿verdad? Vamos a inducir, ¿verdad? Un contenido. El descubrimiento deductivo, que implica la combinación de ideas generales con el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción de un silogismo. Y el descubrimiento transductivo. En el pensamiento transductivo, el individuo relaciona o compara dos elementos particulares y señala que son similares en uno o dos aspectos, ¿verdad? Es decir, a través de la inducción, ¿verdad? A través de la deducción o a través de la transducción. Aquí tenemos un ejemplo de este sistema, ¿verdad? Del sistema simbólico que utiliza conceptos de pensamiento abstracto, que se relaciona con el sistema icónico, con el uso de imágenes del pensamiento imaginativo, y con el sistema enactivo, con el uso de acciones e intuición a través de la manipulación y lo concreto. Estos tres sistemas se van combinando,
¿verdad? Y van permitiendo que se genere aprendizaje por descubrimiento mediante la inducción y luego aprendizaje por razonamiento a partir de la deducción, ¿verdad? En el aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? De Jerome Brunner, el proceso de aprendizaje va a ser la construcción de nuevas ideas o conceptos basados en los conocimientos que el individuo posee. El rol del docente en este caso va a ser de un facilitador centrado en la intuición con un razonamiento para lograr el descubrimiento, con una mirada flexible de la realidad. Por otra parte, el rol del alumno va a ser un explorador, un experimentador y analítico, ¿verdad? Es claramente importante que el alumno tenga un interés en explorar y descubrir, ¿verdad? Por ejemplo, yo les pido a los estudiantes traducir una canción de inglés a español, por ejemplo, pero les digo, ustedes van a elegir la canción, ¿verdad? Entonces ahí eso podría motivar al estudiante a elegir una canción que sea representativa para él y que le guste. La actitud hacia el aprendizaje se entiende que van a contemplarse como una motivación intrínseca de la curiosidad, de la necesidad de adquirir competencias y de reciprocidad, ¿verdad? Que sería la motivación genética de la colaboración, el trabajo en equipo, ¿verdad? Es decir, aprender a través de también el descubrimiento colectivo. Y se podríamos también señalar que hay una relación dialógica que es basada en la retroalimentación, ¿verdad? Hay ajustes, ¿verdad?, que el docente va realizando y va guiando este aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento, tenemos aquí un mapa mental, conlleva implicaciones metodológicas relacionadas con la motivación del estudiante, ¿verdad? Porque lo clave es que el estudiante se movilice para aprender. Con ello también la actitud es relevante, el uso de la información, ¿verdad? Y aquí tenemos también un desafío que es la gran cantidad de información disponible que hay en nuestro entorno, cómo la establecemos márgenes para que el estudiante pueda buscar esa información y pueda guiarse por algunas fuentes o con algún criterio. El manejo de la información en la resolución de problemas, ¿verdad? Cómo el estudiante resuelve un problema. Muchos estudiantes señalan, yo para aprender algo lo busco en Google, por ejemplo. Entonces utilizan Google como una herramienta para poder obtener rápidamente información. La práctica de ciertas habilidades, el despliegue sobre sí mismo, la compatibilidad, ¿verdad? Muchos estudiantes hacen lo que tú les dices, ¿verdad? Muchos estudiantes hacen lo que tú no les dices. Y muchos estudiantes no hacen ni siquiera lo que tú les dices, ¿verdad? Entonces tenemos tres escenarios, tres tipos de estudiantes. Un estudiante más pasivo, más reactivo, menos motivado. Un estudiante con una motivación media, promedio, ¿verdad? Con una activación media, ¿verdad? Que va a actuar bajo ciertos parámetros que tú le indiques. Y un estudiante que por sí solo va a descubrir otras cosas y las va a traer de forma activa. Entonces, ¿cómo planteamos que la actividad de descubrimiento sea equilibrada para motivar a estos tres tipos de estudiantes en la sala de clase? El aprendizaje debe ser activo, colaborativo y propiciado mediante el descubrimiento, ¿verdad? Esto se aplicaría mediante el andamiaje. Para Jerome Brunner, uno de los conceptos relevantes que plantea en su teoría es el concepto de andamiaje. El concepto de andamiaje es una metáfora que alude a la utilización de andamios por parte del maestro. A medida que el conocimiento se va construyendo, el andamio se va quitando. Es como cuando un pintor debe pintar un edificio alto, ¿verdad? Para pintar el edificio alto, ¿verdad? Va requiriendo de andamios que le permitan llegar a un primer nivel, luego a un segundo nivel, luego a un tercer nivel, etc. Entonces el mediador, que en este caso es el profesor, va aplicando estos andamios para que el alumno vaya pudiendo acceder a nuevos conocimientos y a nuevos potencial de aprendizaje. El andamiaje, ¿verdad?, se concibe como una estructura de apoyo temporal, tanto de los padres, construida alrededor de la búsqueda de un niño del aprendizaje y la comprensión de información nueva, y también de los mediadores como los profesores. Suelen proveer este tipo de asistencia de las interacciones de juego diarias, o sea, desde
el juego que realiza el niño en su etapa más preescolar, hasta finalmente el andamiaje que se aplica por parte de los profesores, ¿verdad? Un andamiaje educativo con estudiantes de todas las edades. El docente va ayudando, aquí vemos en la primera imagen, hay un papá que está ayudando a una niña a pintar, ¿verdad? Y va guiando, en definitiva, cómo hacerlo, cómo no salirse de los márgenes. En la imagen del lado derecho tenemos ahí niños mismos construyendo, ¿verdad? Una torre. Y acá al medio tenemos la imagen del andamiaje como concepto popular, ¿verdad? Que es el andamio que te permite llegar a una construcción o un nivel mayor, ¿verdad? Es decir, el andamiaje se requiere por parte de la persona que está con el niño, ¿verdad? Con el adolescente, tanto en el hogar, ¿verdad? Como el rol que cumple el padre de mediación, o bien el profesor en la sala de clase que cumple un andamiaje formal, que es la educación, ¿verdad? Bien, eso es lo que les puedo comentar sobre la primera teoría que vimos de Jerome Brunner, de las teorías constructivistas del aprendizaje. Vamos a dejar entonces la sesión de hoy hasta acá, ¿verdad? Y me gustaría saber si hay alguna pregunta, consulta o duda que ustedes tengan o que quieran plantear. Profesor, yo tengo una duda en los tipos de descubrimiento. Cuando menciona el tipo de descubrimiento deductivo, ¿nombra algo como silogismo? No, El silogismo, ¿o no? sí, Déjame ver dónde. en la otra, en esa. Acá, ¿o no? Sí, en esa, en la 2. A ver, déjame buscar la definición. Mira, yo entiendo que el silogismo es como una comparación, ¿ya? Ya, el silogismo es una forma de razonamiento deductivo que proviene de la palabra del latín silogimus y forma parte de la lógica. Espera, déjame abrirlo bien. ¿En qué parte dice? Ah, construcción de silogismo. Ya, forma parte de la lógica de origen griego y consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Fue formulado por primera vez por Aristóteles, ampliamente reconocido como fundador de la lógica. A ver, déjame ver un ejemplo. Es el establecimiento, dice los silogismos, buscan establecer la relación entre dos términos, un sujeto y un predicado, los cuales se unen o separan en juicios, ¿verdad? Hay una premisa, en la estructura del silogismo, ¿verdad? Hay una premisa mayor, juicio en el que se encuentra el término mayor o predicado de la conclusión, ¿verdad? Premisa menor, juicio en el que se encuentra el término menor o sujeto de la conclusión, y la consecuencia, un juicio de conclusión al que se llega, el cual afirma o niega la relación entre ambos dos, ¿verdad? Es una conexión razonable, una conexión razonada entre dos proposiciones, entre dos ideas, ¿verdad? Es decir, a ver, dice, implica la combinación de ideas generales con el fin de llegar a enunciados específicos como en la construcción de un silogismo, ¿verdad? Por ejemplo, en Chile, eh, en los noticieros, por ejemplo, en Chile, ¿verdad? Gran parte de tiempo se lo dedican al fútbol, ¿o no? Cuando dicen de repente deportes en, no sé, tal canal, el 90% de ese tiempo que hablan de deportes hablan de fútbol, ¿verdad? Y por otro lado,
cuando ocurre, por ejemplo, un partido, muchas de las personas están pendientes de ese partido, ¿verdad? Y hay mucho clamor por respecto a eso. Entonces yo podría deducir que a gran parte de los chilenos, ¿verdad?, les gusta el fútbol y es como su principal deporte que adhieren, ¿verdad? Eso es una deducción a partir de combinación de algunas ideas generales, de lo que uno observa, de lo que uno ve y de lo que uno puede sacar como conclusión, ¿verdad? No sé, 9 de cada 10 chilenos les gusta el fútbol. Ese podría ser una deducción. No sé si ahí queda claro el concepto de silogismo. Sí, sí, queda claro, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted. Bien, vamos entonces a terminar la sesión. No sé si tienen dudas, consultas. Los invito a revisar los videos de las otras teorías del aprendizaje, ya para poder ir viéndolos y revisándolos. También si ustedes quieren repasar alguna, me lo pueden mencionar y ahí durante la clase podemos ver esa que les genere dudas o que quieran repasar, ¿ya? Me despido entonces de ustedes. Ahí si hay duda o consulta, alguien ahí se puede quedar hasta el final, ¿ya? Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego.